Si Corea del Norte sigue amenazando, responderemos con fuego y furia sin precedentes. Así se ha pronunciado Donald Trump en respuesta a la reciente declaración de Pyongyang sobre su disposición a emprender acciones físicas ante las sanciones de la ONU. Tenemos con nosotros a nuestra compañera Julia Muriel Dominsain, que nos va a explicar el desarrollo de esta tensa situación. Hola, Julia, porque además varios países se van posicionando también, ¿no? Así es, exactamente, todos coinciden en catalogar esto como una crisis, pero es gradual la posición que va tomando cada uno. Por una parte tenemos Estados Unidos, por supuesto, que es el más firme con esto de ejercer la máxima presión en esta situación, junto con Australia, Japón y Corea del Sur. Por otra parte, China dice estar a favor de las sanciones que decidió el Consejo de Seguridad, pero dice que también hay que abrir un canal de cierto diálogo. Y en este mismo sentido va Rusia, un poco más moderado todavía, que pide tranquilidad ante esta situación de tanta crisis. Pero vamos puntualmente a Estados Unidos, que como decíamos es el más interesado en esta situación, es el que más leña al fuego mete, y justamente hubo una declaración del diario de Corea del Norte que decía: no hay peor error, no puede cometer peor error Estados Unidos que sentirse seguros. En esta misma línea que Pyongyang, que decía vamos a tomar acciones físicas, las amenazas continúan y bueno, se refieren a tener estos misiles intercontinentales que han probado en varias ocasiones y que es lo que Estados Unidos pide que cesen de una vez por todas. En ese sentido también habló Trump, aumentando el tono de esta retórica también, dijo: responderemos con fuego, furia y poder real como el que este mundo nunca antes ha visto. Parece como una película. Es un pulso, ¿no? Sí, constante sí. entre Kim Jong-un y Donald Trump, con declaraciones tan contundentes como esta, ¿no? Así es, exactamente. Y a esta información, a esta retórica, se suma que el Washington Post publicó que, según un informe de inteligencia, ellos afirman que Corea del Norte logró miniaturizar la ojiva para poder que así entre en un misil, y esto sería un avance científico que le da más razón a Estados Unidos para temer este posible ataque. Así que hasta ahí las cosas, una mezcla entre la retórica y las diferentes declaraciones. Bueno, como vemos, mucha retórica, pero no sé si en la práctica podemos constatar algo, ¿no? Así es, en la práctica lo único que hay son estas pruebas, que se discute si son o no intercontinentales, pero además en Hawái se lo tomaron muy en serio y lanzaron un plan de como ante la posibilidad de que haya una efectivamente detonación nuclear. Sacaron un plan, digamos, justamente diciendo qué hay que hacer, qué tendrían que hacer los ciudadanos en caso de que esto sucediera. Bueno, parece que Hawái, se lo tomaron, ¿no? Una isla muy preocupada, ¿no? Así, por todo, exactamente. Bueno, y dicen meterse en lugares seguros, no mirar hacia los flashes y demás. Bueno, el encargado de seguridad de Hawái aclaró que no quiere asustar a nadie, pero que le parecía que había que tener un plan de acción. Un plan de acción ante una catástrofe nuclear que, sin duda, bueno, nadie está preparado para esto, y Dios quiera que no suceda algo, aunque las declaraciones, desde luego, están tensando muchísimo esta situación. Bueno, pues muchas gracias por estos detalles. Nuevo atropello de personas en Francia. Embisten con un coche contra un grupo de militares. El suceso deja al menos 6 heridos en los suburbios de París. La investigación está en curso y por el momento no se descarta ningún escenario porque el conductor todavía no ha sido detenido. Vamos a conocer otros antecedentes de este suceso. ¿Cómo estás, Simeón Senderov? ¿Qué es lo último que se sabe sobre ello? Bueno, como bien has dicho, la investigación todavía está en marcha, pues un vehículo se embistió contra unos soldados en Francia, cerca de París. Vamos a fijarnos en el lugar donde se produjo el hecho. Se trata de un suburbio noroccidental de París, pues a unos 6 kilómetros de la capital. Se llama Le Valois-Perret, pues es ahí donde ocurrió este hecho. Y de hecho el ministro del Interior de Francia ha comentado el momento exacto del ataque y yo te propongo escucharlo. Un vehículo se aproximó a la patrulla, circulaba a poca velocidad y ya estando a unos 5 metros de los militares, aceleró de manera que permitiera embestir contra ellos. Sabemos que ha sido una acción intencionada, no ha sido accidental. Como consecuencias de este ataque, pues 6 militares resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad. Las autoridades ya han confirmado que ingresaron en un hospital militar para ser tratados. Pues se ha desplegado un operativo policial y también con la participación de la Fiscalía Antiterrorista. Según explicaron los medios locales, el coche, un BMW, pues chocó contra varios soldados de la operación Centinela.
Antonelli. Aquí es importante destacarlo porque es una iniciativa de Francia que surgió tras los atentados, tras los últimos atentados y en específico el atentado de 2015. Pues es un grupo de soldados que va dirigido en contra del terrorismo para luchar, y entonces precisamente están uniendo este hecho. El alcalde de la localidad ha declarado que se trata de una acción deliberada. Vamos a escucharlo. Pienso que la proximidad de la Dirección General de la Seguridad Interior encargada de luchar contra el terrorismo es sin duda una señal. No eligieron ese lugar por casualidad. Hay muchos policías y cámaras están por todos lados. En los vídeos se puede ver cómo ocurrió el ataque. También pues se está hablando de que este coche se encontraba en el carril opuesto de donde pues salían los soldados, los estaba esperando al regimiento número 35, y pues se trataba, también indican que se trataba de una calle bastante estrecha. Entonces, ¿cómo reaccionaron las redes sociales? Enseguida lo tacharon, antes de que lo hicieran incluso las autoridades, lo tacharon de un atentado. Como ves aquí, ya como están comparando las situaciones con anteriores atentados de Francia, y de hecho pues sin ir muy lejos se puede mencionar lo de este sábado, el sábado pasado, cuando en París pues detuvieron a un hombre armado que supuestamente iba a atacar a un militar y estaba relacionado con el Estado Islámico. Entonces de aquí también surgen los titulares de los medios de comunicación que, como ves, también lo han tachado de un atentado directamente. Algunos ponían atentado en París, aunque se trata de un suburbio de París. Y pues cabe decir que desde el año 2015 en Francia pues se ha introducido el estado de emergencia, ¿no? Entonces, como están hablando de estos temas de la lucha antiterrorista y el estado de emergencia desde el 2015, aquí cabe destacar que precisamente en julio el Senado francés aprobó un controvertido proyecto de ley que propone pues conservar este estado de emergencia de una manera permanente. Sí, claro, eso a raíz de los últimos hechos terroristas que han ocurrido en Francia, en general en Europa. Te agradecemos, Simeón. De hecho, las acciones terroristas han provocado que cualquier accidente empiece a causar cierto pánico entre la población. Además, Europa se ha convertido en un blanco del yihadismo internacional. A continuación, recordamos algunos de estos trágicos días. En el lejano oriente de Rusia, en la región de Jabárovsk, se lleva a cabo una operación de rescate de una ballena franca de 13 metros. El animal quedó atrapado en la desembocadura de un río a un lago. El suceso tuvo lugar durante una marea alta de noche. Según una de las versiones, un grupo de orcas atacó a la ballena y la obligó a buscar refugio. El animal se hirió con las piedras del fondo cuando intentaba liberarse. Sin embargo, esto no supone una amenaza para su vida y logró moverse unos metros hasta alcanzar aguas más profundas. Los trabajadores de aquella reserva natural, científicos, incluso turistas, tratan de ayudar a la ballena. Se informa que podríamos volver al mar abierto durante la noche cuando suba la marea. El Departamento de Estado ha expulsado a 2 diplomáticos cubanos, anunció la portavoz del organismo estadounidense. Especificó que la orden correspondiente fue emitida
en mayo. Esta sería una medida en respuesta a unos incidentes que, según detalla, provocaron síntomas físicos a varios representantes estadounidenses en la isla. Oliver Zamora Oria tiene los detalles. El gobierno de Cuba ha reaccionado en la noche de este miércoles a la información ofrecida por un funcionario estadounidense en la cual se anunciaba la expulsión de 2 diplomáticos cubanos de la Embajada de la Nación Caribeña en Washington. La reacción ha sido a través de una nota de la Cancillería cubana, de su Ministerio de Relaciones Exteriores, una nota dada a conocer en la emisión estelar del noticiero de televisión, el espacio informativo que por lo general anuncia, se dan a conocer por allí las posiciones oficiales más importantes con respecto a determinados temas, y según esta nota ha hecho un recuento de cómo sucedió el conflicto. Ha asegurado que en el mes de febrero del presente año el Departamento de Estado y la Embajada estadounidense en La Habana se dirigieron al gobierno cubano, a las autoridades cubanas, para denunciar un grupo de incidentes contra sus diplomáticos. Según la nota, de manera rápida, el gobierno cubano se puso en función de investigar los hechos y pidió al gobierno estadounidense compartir alguna información para poder aclarar este acontecimiento, estos incidentes que, por cierto, no se detallan qué incidentes fueron específicamente. Después, según este comunicado, en el mes de mayo, el gobierno de Estados Unidos da a conocer a Cuba la decisión de expulsar estos 2 diplomáticos. Según la nota, el gobierno de Cuba siempre ha asumido de forma rigurosa y seria, esas fueron palabras que se utilizaron, los convenios de Viena, en los cuales se garantiza la seguridad y la integridad de los diplomáticos de todos los países y también de las sedes diplomáticas, y también ha dicho que el territorio cubano jamás se prestará para hacer daño, para atentar contra la integridad de los diplomáticos de otros países que radican en la isla, incluidos los diplomáticos estadounidenses. Sin embargo, también reitera la posición del gobierno cubano de iniciar un diálogo en vista a aclarar estos incidentes. Es el primer conflicto diplomático entre Cuba y el gobierno actual de los Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump asumiera la presidencia de ese país, no así en el ámbito político y económico. Recordemos que hace semanas, en el mes de junio, el presidente Donald Trump dio un golpe sobre la mesa con respecto a las medidas tomadas por su antecesor, el gobierno del presidente Barack Obama, con respecto a Cuba, y ha tomado una serie de medidas que van en contra de ese acercamiento bilateral, medidas que deben entrar en vigor, según instituciones estatales norteamericanas, el próximo mes de septiembre. Corea del Norte promete completar el plan de ataque con misiles al territorio estadounidense de Guam para mediados de agosto. Según la agencia de noticias estatal, después de esto esperarían la orden del comandante en jefe. Se precisa que unos puntos de agresión estarían a una distancia de entre 30 y 40 kilómetros de la isla. Además, se comunica que desde la defensa norcoreana llegan declaraciones de que solo la fuerza absoluta podría influir en Estados Unidos. Desde la otra parte, el secretario de Defensa estadounidense, estamos hablando de James Mattis, alertó que las acciones de Corea del Norte llevarían al fin de su régimen y la destrucción de su nación. El jefe del Pentágono advirtió que la potencia del país asiático quedará extremadamente superada por la fuerza militar de los Estados Unidos. A su vez, Donald Trump, a través de un tuit, señaló que ahora su país es más poderoso que nunca y también apuntó a que el programa nuclear es una prioridad para su presidencia. En la jornada anterior, el mandatario se declaró dispuesto a contestar a las acciones de Pyongyang con fuego y furia. El Departamento de Estado aseguró que la fuerte retórica de Donald Trump corresponde al lenguaje que practica Kim Jong-un. No obstante, el periodista Santiago Castillo opina que ninguno de los 2 países pasaría a las acciones. Resalta que Washington está consciente de que el ataque con misiles contra Pyongyang produciría daño a los países vecinales.
ninguno de los dos países va a tomar pasos reales. Ni Corea del Norte va a atacar a Estados Unidos, ni Estados Unidos va a atacar a Corea del Norte. Primero, Corea del Norte es inferior militarmente a Estados Unidos, pero es que además Corea del Norte no tiene, digamos, medios para un mantenimiento de un conflicto bélico. Y luego además Estados Unidos tampoco va a atacar a Corea del Norte porque sabe que si hubiera un ataque, por muy inferior que sea Corea del Norte, Corea del Sur y Japón, que son los países más cercanos, sí sufrirían un daño bastante colateral de lo que pudiera hacer Corea del Norte en un ataque rápido a estos dos países. Lo que propone Moscú es la mejor vía, porque precisamente las conversaciones a 6 bandas es la mejor fórmula para poner fin al tema nuclear. Y ahí sería, digamos, la clave para tratar el tema nuclear. Pero para ello, Corea del Norte tenía que asistir a estas negociaciones. Y en ello, tanto Rusia como China pueden presionar mucho a Pyongyang para que acuda a estas negociaciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos muestra su rechazo a la constituyente de Venezuela con nuevas sanciones contra la cúpula del chavismo. Las restricciones afectan a 8 altos cargos vinculados a la comisión presidencial del nuevo órgano impulsado por Nicolás Maduro. Erika Ortega Sanoja nos amplía. Ha sancionado a 8 nuevos funcionarios ligados al gobierno bolivariano. Esta vez lo más resaltante es que son electos por votación popular. Les podemos comentar que parte de estas sanciones implican, entre otras cosas, la imposibilidad de que ciudadanos estadounidenses hagan negocios con estos sancionados. Al mismo tiempo se estarían congelando los supuestos bienes y cuentas que ellos tengan en suelo estadounidense, y además se les prohíbe viajar a los Estados Unidos. Pero, como decía, lo más impactante, lo más fuerte de este asunto es que se está sancionando directamente a 6 personas que fueron escogidas en los últimos comicios del 30 de julio y que fueron universales, directos y secretos. Ellos son constituyentes. Y además se está atacando a la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, así como también a un efectivo militar que es el que se encarga de la seguridad del Palacio Federal Legislativo. Parte de los sancionados, en principio, el propio hermano del comandante Hugo Chávez, Adán Chávez Frías, quien recordemos ha sido ministro tanto del gobierno del presidente Chávez como de Maduro y hoy en día es constituyente, Francisco Ameliach, ex gobernador del estado Carabobo, hoy en día constituyente, Erika Farías, ex gobernadora del estado Cojedes, votada por amplia mayoría en su estado, y también Carmen Meléndez, la almirante en jefa, que fue ministra de Defensa, hoy en día constituyente. También se está hablando de sanciones contra Germán Escarrá, un abogado constitucionalista, profesor universitario, que en este caso fue electo por la votación del domingo 30 de julio como constituyente por segunda ocasión. Él es uno de los redactores de la Constitución actual, así como Darío Vivas, quien también es constituyente. Bueno, ahora, ¿cuáles son las razones que esgrime Estados Unidos para sancionar a todas estas personas? Estados Unidos, como si fuese un supuesto juez de la situación venezolana, afirma que la Asamblea Nacional Constituyente, y cito, habría sido creada a través de un proceso antidemocrático, instigado, es el verbo que ellos usan, por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para subvertir la voluntad del pueblo venezolano. ¿Qué se ha dicho hasta el momento? Uno de los primeros en reaccionar fue el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, quien decía que no hay imperio que doblegue sus principios bolivarianos, antiimperialistas y chavistas. La patria no se vende, la patria se defiende. La gobernadora o la ex gobernadora del estado Cojedes, Erika Farías, aseguraba en la red social Twitter que no hay ni pacto ni entrega con el imperialismo norteamericano. El presidente Nicolás Maduro, cuando fue sancionado después de que se produjeran las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, consideraba que este tipo de acciones de Estados Unidos en su contra eran un motivo de orgullo, y en la reunión que se acababa de realizar en forma extraordinaria del 6º Consejo Político del ALBA, el presidente Maduro aseguraba que el objetivo final de todas estas cosas no es otro que hacerse de los recursos naturales de Venezuela. Para él y para todos sus seguidores, Venezuela no es un botín ni de Estados Unidos ni de ningún imperio. Y en Argentina se ha confirmado que los fósiles encontrados en el 2012 pertenecen al que fuera el dinosaurio más grande que haya existido en la Tierra. El gigante prehistórico habitó nuestro planeta hace 101 millones de años.
El nombre científico que se ha dado a la criatura es Patagotitan majorum. Alcanzaba los 40 metros de longitud y pesaba alrededor de 70 toneladas. Al levantar su cuello, este enorme dinosaurio podría sobrepasar un edificio de 7 pisos. El descubrimiento de más de 150 huesos tiene un gran valor para la ciencia, ya que hasta ahora son solo 6 los ejemplares encontrados de este tipo.